Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra clase de gestión de sistemas de bases de datos. Por favor, no olviden registrar sus nombres y apellidos en el chat para poder constatar la asistencia, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces empezando. El día de hoy avanzamos con el tema número 2, lenguaje de definición de datos. El objetivo de este tema es describir los conceptos y clasificación de los tipos de datos y los comandos principales en la administración de tablas para analizar su importancia y funciones en los SGBD. Los subtemas a seguir son el tipo de datos, la administración de tablas y la administración de usuarios. Para la clase del día de hoy vamos a revisar los tipos de datos y la administración de tablas. El subtema 3 quedará para la siguiente semana. Para poder iniciar, vamos a hacer un pequeño cuestionario que se ha elaborado en Quizzes para poder medir el conocimiento previo y poder recordar lo que vimos la semana pasada en lo que fue las bases del SGBD, lo que fueron los componentes, la arquitectura y el tipo de lenguaje, que es muy importante recordarlo para poder avanzar en esta clase. Les voy a enviar el link aquí por el chat para que por favor accedan. Ya les comparto en este momento también la clave. Listo, con esa clave ingresan y podemos empezar. Empiecen, por favor. Bien. Aquí tenemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los principales comandos del lenguaje de definición de datos? Lo aprendimos la vez anterior. ¿Cuáles son los principales comandos del lenguaje de manipulación de datos? ¿Qué complemento me permite especificar las condiciones que deben tener los registros a seleccionar? ¿Qué comando permite asignar uno o más privilegios sobre los objetos de la base de datos? Y el concepto de un tipo de modelo en el que ustedes deben indicar si pertenece a lógico basado en objetos, lógico basado en registros o físico de datos. Vamos bastante bien. Bien, chicos, veo que muchos recuerdan perfectamente los conceptos, pero también parece que tenemos inconvenientes en la primera y en la segunda pregunta. Entonces vamos a realizar una retroalimentación. ¿Cuáles son los principales comandos del lenguaje de definición de datos? Y cuáles son los principales comandos del lenguaje de manipulación de datos, ¿verdad? Si nosotros recordamos, viendo aquí las opciones, el lenguaje de definición de datos me permite a mí crear. Entonces, por ese lado, yo puedo crear, modificar y eliminar a través de create, alter y drop. Y en cambio, los comandos de manipulación de datos son los que me permiten a mí acceder a los registros y poder modificarlos. Entonces, para ellos utilizamos select, insert, update y delete. ¿Estamos claros en esa parte? Sí. 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 Muy bien. Continuamos entonces
con lo que son los tipos de datos. Se clasifican principalmente en numéricos, texto y fecha y hora. Y cada uno de ellos tiene una subclasificación. Los numéricos se dividen en enteros, decimales y monetarios. Las cadenas en char y varchar. Y fecha y hora en datetime y small datetime. Ahora nosotros debemos siempre escoger el que sea más adecuado según el campo que estamos creando y según el registro que se va a insertar dentro de ese campo. Por ejemplo, para el tipo de entero, debo considerar que si el dato que voy a insertar tiene un solo espacio, sea este 0 o 1, puedo usar el tipo bit. O si voy a necesitar números positivos y negativos de una considerable extensión, entonces puedo usar el tipo int o integer. De igual manera, para los decimales, puedo yo escoger en cuál es el tipo que voy a seleccionar según mis requerimientos, ¿sí? Podemos tener el decimal, numeric, money o small money. Para el tipo cadenas, char y varchar. De igual manera, char, cuando es un solo carácter, por ejemplo, pueden utilizarlo en lo que son para seleccionar los estados, si está activo o inactivo o está suspendido, con una sola letra pueden ponerlo. Y varchar cuando tienen mayor cantidad de elementos. Fecha y hora tienen de opción datetime y small datetime. Los tipos de datos son sumamente importantes para entrar al subtema 2, que es la administración de las tablas. El comando create table lo vimos en el tema anterior, sin embargo, ahora nosotros vamos a poder manipular la administración correcta de estas tablas. Para lo cual, les voy a solicitar que ingresen al link SQLite Online. Se los voy a proporcionar en este momento por el chat. Ingresen ahí, por favor. Ya ingresé, ingeniero. ¿Ya están todos ahí? Listo, maestro. Muy bien. Sí, ya estoy. Como ustedes pueden ver, la estructura de esta página nos permite a nosotros practicar en vivo lo que son comandos SQL. Así que vamos a revisar cómo nosotros podemos asegurar la integridad de los datos gracias a los comandos, ¿sí? Podemos nosotros aplicar claves primarias, campos únicos, claves externas y límite de valores, lo que es el check. Aquí tenemos la estructura o la sintaxis de cada uno de estos comandos, lo cual vamos a evidenciarlo a través de SQL. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros realizamos la creación de una tabla normalmente? En este caso he creado la tabla estudiantes. Miren cómo he asignado los tipos de datos que hemos estudiado en este momento. Integer, varchar para cédula, nombres, apellidos, teléfono, e integer nuevamente para edad, ¿sí? Siguiendo la estructura, create table, nombre de la tabla, nombre del campo y el tipo de dato con su extensión. Pero, ¿cuál es el inconveniente cuando nosotros creamos tablas sin integridad? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo inserto un estudiante y luego lo inserto nuevamente y lo inserto nuevamente con el mismo número de cédula y sin asignarle un valor de ID? ¿Ustedes creen que esto sería correcto? No, se duplicaría la información y las cédulas por lo general es un valor Exactamente. único. Y Exactamente. los valores primarios son para identificar. Perdón, o sea, lo que yo comprendo es que necesito el ID para poder identificar cada uno de mis campos, de mis registros, perdón. Muy bien, Karina. Así es, chicos. Si yo no utilizo integridad de datos, miren lo que sucede. El ID está con campo nulo, la cédula está repetida y eso es algo que nunca se debe dar, ¿verdad?
Entonces, nosotros para esto vamos a aplicar la integridad de los datos. Vamos a borrar esta tabla. Comando drop, que ya lo conocemos. Y ahora voy a crear una nueva tabla aplicando las restricciones que acabamos de ver. Miren el campo ID. Le estamos asignando una clave primaria y le estamos dando autoincremento. Miren el campo cédula. Le estamos asignando unique y además le estamos dando que no se puedan ingresar valores nulos. Y en el campo edad estamos aplicando un constraint, el cual nos evita a nosotros ingresar personas con edad menor a 15 y mayor a 65, porque la condición me dice que para poder ingresar el valor debe ser mayor a 15 y menor a 65, ¿sí? Esto es brindarle integridad a una tabla. Les voy a copiar este comando y se los voy a compartir en el chat para que ustedes puedan hacer la prueba. Dense cuenta cómo en la parte izquierda automáticamente se crea la tabla y podemos visualizar los campos. Y el campo ID ya tiene una llave que me indica lo que es una clave primaria, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Voy a insertar nuevamente este valor. Voy a intentar insertarlo de nuevo. Miren, me salta el mensaje. Unique constraint failed. ¿Dónde pusimos el unique? En el campo cédula de la tabla estudiantes, ¿sí? Pero si yo intento insertar otro registro diferente, no hay ningún problema. Si intento insertar otro registro diferente, no hay ningún problema. Y como nosotros pusimos el autoincrement y el primary key, ¿qué creen que pasará con el campo ID? Se va a enumerar automáticamente. Exacto, muy bien. Miren, automáticamente, no he estado ingresando el ID, pero este se inserta y se está incrementando automáticamente. Exacto, muy bien. Muy bien, chicos. Prueben, por favor, los comandos. Les voy a pasar los inserts para que también puedan validar los registros que estamos insertando. Ahora voy a activar el foreign key. Con este comando ustedes pueden activar el foreign key aquí en SQL. ¿Qué es el foreign key? Como lo vimos hace un momento, son las claves externas o también llamadas claves foráneas. Estas me permiten a mí realizar enlaces con el campo de otra tabla, la cual pasa a ser la tabla padre, y ponerla por encima de la tabla hijo, que es la que vamos a crear en este momento. Esto se realiza para brindar una integridad adicional a los datos y permitir que ese campo dependa del otro campo de la otra tabla, brindándole mayor seguridad. Por ejemplo, voy a crear la tabla estudiantes curso. Miren, le asigno nuevamente primary key al ID con autoincrement, el campo cédula, pero ahora tengo la carrera, jornada, semestre, curso y materia. Es un detalle del estudiante, ¿verdad? Y aquí abajo agrego ahora la clave foránea. Miren la sintaxis. Constraint, el nombre de la clave foránea, ¿a qué campo? Al campo cédula, que hace referencia al campo cédula de la tabla estudiantes, que fue la que creamos hace un momento. Ejecuto. Miren, ya se creó mi otra tabla. Voy a realizar el ingreso de un registro. He ingresado a este mismo estudiante en la tabla estudiantes con esta cédula, terminada en 3355. La pueden ver que está aquí, ¿no? Le pertenece a María José Delgado Miranda. ¿Qué pasaría si yo intento borrar directamente el registro padre en lugar del registro hijo?
Va a borrar los datos de la otra tabla. Aquí viene algo importante. La clave foránea o externa le permite dar seguridad al padre. Es decir, yo no puedo borrar el registro padre sin haber borrado antes el registro hijo, porque no puedo tener elementos dependiendo de otro sin que éste se encuentre el registro original. Por ejemplo, si yo trato de eliminar este campo, vamos a poner aquí, borramos desde estudiantes, donde la cédula sea igual. ¿Podré realizar este borrado si se aplica correctamente el concepto de clave foránea? Ahí está el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque este registro depende de este registro de acá. ¿Está clara esa parte? De esa manera podemos nosotros verificar el uso correcto de las claves foráneas. Les voy a pasar en este momento el comando para que ustedes puedan ejecutar en sus equipos. ¿Qué tal les va con las pruebas? ¿Está todo bien hasta ahora? Sí, máster. Sí, todo bien. Sí, vamos bien. Vamos entonces al otro comando de administración, que es el alter table. Este me sirve en cambio para poder modificar las tablas y funciona de manera muy similar, solamente que a través del comando alter yo agrego luego la tabla, el campo, sea el constraint o sea el drop, para poder ejecutarlo y modificar la tabla original. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, en la tabla estudiantes que agregar un nuevo campo, yo puedo hacerlo utilizando alter table. Vamos a tomarnos unos minutos para poder realizar una actividad de cierre en lo que son preguntas y respuestas para poder verificar el entendimiento de esta clase, ¿sí? A ver, chicos, ¿qué comando ustedes usarían para poder agregar una clave primaria? Primary key, Muy bien, primary key. ¿Y si es una clave foránea? foreign key, Excelente, muy bien. ¿Y para modificar algún campo de la tabla? Alter. 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 Exactamente. Bien. Muy bien. Alto. Muy bien, chicos, estamos muy bien. Para que puedan reforzar estos conocimientos, les he preparado una tarea bastante sencilla. Es muy similar a lo que hemos visto el día de hoy en clases. Van a crear una tabla principal, una tabla hijo, en este caso, estudiantes cursos, muy parecido a lo que hicimos el día de hoy. Van a asignar la clave foránea, a insertar cierta cantidad de registros en los cuales deben poner su información. No olviden eso que es importante. Y mostrar el resultado según las especificaciones que les está pidiendo aquí. ¿Ok? Este deber deben subirlo por medio de su Moodle. Asimismo, ahí se encuentran los detalles de la tarea y la fecha de cierre. ¿Correcto? Les dejo aquí la bibliografía que se usó para poder realizar esta clase, para que puedan guiarse e investigar en caso de requerir mayor información. Cualquier duda, no olviden que tenemos el foro. Y si no tienen ninguna pregunta adicional, entonces chicos, les agradezco por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao, tengan chicos. buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.